pues pueden llegar a tener como síntoma principal, pues la epistaxis. Son esos hemangiomas al nacimiento. Pueden ser en la pared el septum nasal, que se vea como esa coloración violácea o violeta, y pues van a tener una progresión. Lo importante es verificar que no tengan una implicación funcional, porque en la gran mayoría pues, podría presentarse ese tipo de problemas. Los schwannomas o de los neurofibromas son este tipo de tumoraciones que aparecen pues del estirpe de estas células nerviosas. Es muy frecuente encontrar los neurofibromas en las neurofibromatosis, que son eh, estos tumoraciones que aparecen en cualquier sitio del cuerpo, pero pues es una enfermedad genético, es hereditario. Estas son variantes de este tipo de neurofibromas, como pueden ser los de tipo 1, como pueden ser los de tipo 2. Aquí hablamos específicamente pues los que van a crecer en la cavidad nasal y en los senos paranasales. Vamos a las tumoraciones de malignidad intermedia, que como pueden ver, pues son estas tumoraciones que van a tener ese potencial de transformarse en tumores malignos o tienen alta tendencia a la recidiva, que cuando los extraemos van a volver a crecer. Tenemos el angiofibroma juvenil y la displasia fibrosa o el fibroma osificante. Cuando hablamos de este tipo de patologías, van a tener un crecimiento rápido, pueden presentar de síntomas obstructivos más rápidamente. Cuando hablamos de estas tumoraciones de crecimiento rápido, pues el paciente va a detectarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque pues de un día respirar correctamente, de un día no tener ningún síntoma, al siguiente pues va a presentar sensación de cuerpo extraño, puede presentar. Entonces, pues ya el paciente lo va a desconcertar y va a decir, ¿sabes qué? Pues vengo porque me pasa esto y presión ser de semanas y pues ven ese cambio totalmente rápido. Entonces, sí es más frecuente que los encontremos a diferencia de los benignos que generalmente tienen una progresión silente, o sea, que pasan desapercibidos, pero llega un momento en el que crecen demasiado y aparecen los síntomas. Estos no, estos sí tienen un ritmo de crecimiento bastante rápido y generalmente pues caen en estas tres casillas. Cuando ya pasamos las malignas, ahí sí son muy poco frecuentes, van a constituir entre el 0.2 al 0.8% de las tumoraciones. ¿Ya? Van a aparecer en el seno maxilar, el cual va a estar afectado 3 veces más que el resto de los senos paranasales. Van a constituir del 2 al 3% de los cánceres de cabeza y cuello y alrededor de una de cada 100,000 a 250,000, ¿no? Van a padecer algún tipo de tumoración maligna. La supervivencia global a 5 años va a ser aproximadamente del 20%, pero esta va a variar, pues si lo encontramos a tiempo, si le damos el tratamiento a pautar, si van a estar dentro de ese 20%, si van a estar dentro del otro porcentaje que no sobrevive, o pues tienen una supervivencia mayor al 20%. Es muchísimo más frecuente en varones que en mujeres, en una proporción de 2 a 1, pero pues esto puede variar, no quiere decir que a una mujer no le vaya a atacar una tumoración maligna, simplemente pues se ha visto en estadísticas esta proporción. Hablando de la etiología, un gran porcentaje van a ser carcinomas epidermoides en relación con el níquel
que sabemos que pues hay metales pesados que son altamente, por ejemplo, el adenocarcinoma se ha visto en el polvo de la madera, suele ser un factor de riesgo para los pacientes pues tengan tumoración. Algunas otras neoplasias epiteliales suelen relacionarse con pinturas, que algunos aceites minerales, pintura en lacas, soldaduras, pues todo lo que sean procesos químicos, metales pesados, suelen ser con muchísima frecuencia, pues, alguna tumoración. Cuando hablamos de la histología o de la estirpe celular del que proviene, el 80% de todos estos tumores malignos de senos paranasales van a ser carcinomas epidermoides. Como lo pueden ver, pues 80% es un porcentaje muy alto y van a ser de la región al posterior y de los senos genitales posteriores, que suelen ser pues frecuente ser o tener una celularidad más diferenciada. Diferenciado o no diferenciado, mínimamente diferenciado o diferenciado o indiferenciado. Nos referimos a qué tan parecido es a la celularidad del tejido del que están proveniendo. Pues obviamente entre más se parezca al tejido del que nació, originó, con muchísima frecuencia tienen más calidad o un pronóstico mejor a que si es no o indiferenciado, que suelen tener pues que se parecen más a otros tejidos que del que se supone que pues nacieron, vaya, crearon. No, carcinomas van a constituir el 4 al 10% de este tipo de estirpe y su pronóstico suele ser pues debajo de la media. Suelen tener un pronóstico peor que el resto de los carcinomas epidermoides. De origen mesodérmico van a constituir el 5% restante. Y aquí van a entrar los fibrosarcomas, los condrosarcomas, los sarcomas ontogénicos, los plasmocitomas, los rhabdomyosarcomas y los linfomas. Pues todos tienen características especiales, pero en función de la proporción, así es como los vamos a llegar a encontrar. Cuando entramos dentro de la clínica, pues esta a depender de afectación, la extensión y pues en dónde va a estar localizado la tumoración. Nasal, epistaxis, dolor facial, rinorreas, proptosis, diplopia, inflamación del paladar y las encías, alteraciones perífora, anosmia. Como pueden ver, pues el cuadro clínico es bastante extenso, pero como pueden ver, pues hay relaciones de los síntomas con las estructuras. Por ejemplo, si hablamos de síntomas nasales, pues van a predominar la obstrucción, la epistaxis, la rinorrea. Si hablamos de tumoraciones de senos paranasales, pues va a predominar dolor facial, a lo mejor epífora, de alteraciones de los nervios, de los filetes pues va a haber anosmia, va a haber alteraciones de la identificación de dolores. Cuando hablamos de estructuras que están alterando los ojos, específicamente la órbita, pues va a haber alteraciones de la visión, va a haber diplopia, va a haber proptosis. Entonces, todos los síntomas van relacionados si se afectan ciertas estructuras. Aquí nos menciona que alrededor del 10% de todos los casos echemos o que ya tengan esa sospecha de tumoración, van a tener presentes adenopatías cervicales. Entonces esto va a empeorar el pronóstico porque quiere decir que los ganglios cervicales ya están tomados, que ya la extensión es más amplia, que probablemente tengan metástasis a otros sitios. Entonces pues ya ahí el pronóstico generalmente pues empeora. ¿Y qué quiere decir? Que pues la progresión de la enfermedad está en un punto pues más
más adelante en la progresión natural de la enfermedad. Aquí el diagnóstico se va a basar en pruebas, en la historia clínica, físico, pero aquí pues el diagnóstico definitivo va a ser mediante biopsia, mediante estudio histopatológico, mediante inmunohistoquímica y pues se puede tomar sobre las exploraciones endoscópicas en las cuales pues vamos a evaluar la lesión, pero también vamos a tomar una biopsia. Entonces, ¿es importante el abordaje endoscópico? Sí, es muy importante. Y las técnicas de imagen igual. Información sobre la extensión y sobre el tamaño de la lesión y la resonancia. La tomografía nos puede ayudar en la evaluación de la destrucción ósea y la resonancia si afectó la región orbitaria, si hay afectación intracraneal o si hay afectación perineural, que también nos va a dar más adelante la clasificación cómo se encuentra el tumor primario y cómo se encuentran pues los ganglios linfáticos regionales. Aquí pues el gold estándar va a ser la biopsia, el estudio histopatológico. No podemos dar un diagnóstico de tumoración benigna ni un diagnóstico de tumoración maligna si no tenemos el estudio histopatológico. Aquí el tratamiento se va a basar en excisiones quirúrgicas con bordes limpios o en la radioterapia. Aquí algunas tumoraciones no van a ser candidatas a resecciones quirúrgicas por los sitios de difícil acceso, ya sea el vértice de la órbita, el cabo, los músculos pterigoideos o incluso la dura madre o el contenido pues o encefálico o la masa encefálica pues pudiera verse comprometida. Entonces hay sitios en los que no se recomienda la cirugía. Aquí puede abordarse ya sea por una cirugía externa un canal o por endoscopía. Y hay dos tipos de resecciones, las resecciones totales radicales y las parciales, dependiendo qué tantas estructuras vamos a reseccionar. Y pues aquí tenemos una imagen, se vería un abordaje convencional. Las cicatrices grandes, muy seguramente tuvieron un abordaje pues más agresivo, resectaron muy probablemente una operación de gran tamaño y de gran extensión. Entonces puede ser así o vía transnacional por endoscopia. Aquí el carcinoma nasofaringio va a ser un tumor raro, va a derivar del epitelio de la nasofaringe, es muchísimo más frecuente en los adultos, representa el 95% de todos estos tumores van a ser carcinomas, diagnóstico difícil, y suelen estar relacionadas por infecciones recurrentes por el virus del Epstein-Barr. También cualquier otra infección nasal crónica puede ser un factor de riesgo para padecer carcinoma nasofaringio. Se ha visto en algunos estudios que las personas que tienen escasez de higiene de la cavidad oral suelen ser más propensas a tener carcinomas de nasofaringio. También una escasa ventilación de la nasofaringe, incluso exposiciones a nitrosaminas y algunos hidrocarburos químicos, pesticidas, herbicidas, en general, pues este tipo de químicos suelen ser factores desencadenantes de los carcinomas nasofaringios. También cualquier lesión que comenzó como una lesión benigna, pues hablábamos que puede llegarse a convertir en una lesión maligna. La clínica, pues hablamos específicamente de los carcinomas nasofaringios, pueden ser, o el síntoma más frecuente, va a ser esa masa cervical unilateral,
que pues va a ser de gran tamaño, pero pueden superponerse síntomas de rinorrea serosanguinolenta, hipoacusia unilateral, obstrucción nasal unilateral, que el 25% de los pacientes van a presentar síndromes que van a afectar los pares craneales. Por ejemplo, el síndrome retroparotidio y el síndrome petrosfenoideo, que cada uno de ellos tiene su proporcional de afectación de los pares craneales, como por ejemplo el retroparotidio va a ser el par craneal 9, el 10, el 11 y el 12, y el síndrome petrosfenoideo va a tener relación con los pares 3, 4, 5 y 6, que por el origen aparente de estas estructuras, pues con mucha frecuencia o presionados o van a recorrer esos trayectos o simplemente pues van a afectar estas fibras nerviosas. Vamos, la histología va a ser el estirpe o la clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Para la OMS van a haber 3 tipos de carcinoma nasofaringio y nos vamos a basar pues obviamente en esa vista microscópica de cómo van a estas células. El tipo 1 va a ser el queratinizante, el tipo 2 va a ser el no queratinizante y el tipo 3 va a ser el indiferenciado o el linfoepitelioma. Aquí el que va a tener peor pronóstico va a ser el tipo 1, pues no suelen ser muy radiosensibles, a diferencia del tipo 2 y el tipo 3, que aunque van a tener alta tasa de metástasis a distancia, suelen ser más radiosensibles. Entonces, por ende, van a ser mejor controlables y van a tener un pronóstico a plazo pues más favorable. Aquí es como lo ven en función de qué tan sensible sea a la radioterapia o qué tan sensible sea de los carcinomas nasofaringios, la gran mayoría todos son radiosensibles, pero pues en diferente grado. Aquí ya pasando la histología, vamos al diagnóstico, que pues en sí, como en cualquier tumoración o cualquier patología, nos vamos a basar en la historia clínica, en la exploración, en la confirmación histológica, que va a ser el estudio histopatológico, y vamos a necesitar la tomografía y la resonancia. El grado de erosión ósea que existe, las estructuras vecinas, la metástasis, que esto pues nos va a dar un factor importante para llegar a clasificar la tumoración. El tratamiento va a ser en la primera línea pues la radioterapia, varios ciclos de radioterapia y puede llegarse a asociar con quimioterapia. Cuando se acaben los ciclos primarios de radioterapia, podemos administrar varios ciclos de quimioterapia y así tener este tratamiento coadyuvante. Aquí hablábamos de que hay tumoraciones que no van a ser candidatas a cirugía, quirúrgica, y como son la gran mayoría radiosensibles, por dejar la cirugía situaciones especiales, como lo es la resección de adenopatías residuales. Algunas veces, algunos ganglios no ceden por el tratamiento de radioterapia, pero se pueden pues quitar, extirpar quirúrgicamente. Entonces, como lo pueden ver aquí, la piedra angular va a ser la radioterapia para la gran mayoría de los tumores de faringe. Luego acá, por último, en la imagen tenemos esa clasificación que va a basarse en la extensión del tumor primario, que va a ser la T, extensión o no de daño a los ganglios linfáticos regionales, que da N. Aquí la T pues va a empezar en T1, T2, T2A, T2B, T3 y T4. En estas características del tumor primario va a ser confinado a la nasofaringe, que va a ser el T1, o
cuando hay extensión intracranial o afectación de pares craneales. Ya hablábamos de estos síndromes. Aquí pues vamos a también los ganglios linfáticos. Pueden no estar afectados o tener una afectación no solamente regional, sino también en estructuras más bajas. Obviamente los ganglios linfáticos que se van a afectar con muchísimo más rapidez, pues van a ser los que están cerca, pero eso no quiere decir que no puedan encontrarse en otros sitios. A veces algunas tumoraciones suelen tomar la vía linfática para llegar a tener metástasis a distancia. No quiere decir que todos vayan a tomar esta vía, pero con mucha frecuencia puede llegarse a determinar que fue la vía linfática y no hematógena. Hay diferentes vías que podemos, bueno, que los tumoraciones van a tomar para hacer su metástasis a distancia. Y mencionábamos casi el principio de la que el 10% va a tener estos ganglios linfáticos presentes. Que a lo mejor ustedes se preguntan, ¿a qué se refiere con ganglios linfáticos? Bueno, van a tener cambios fluctuantes, por ejemplo, van a ser rosos, van a tener consistencia leñosa, fijos a plenos profundos, a variar en número. Entonces ya eso nos da pues un punto a considerar sobre que muy probablemente estemos frente a una patología de origen maligno. Entonces, pues creo que esto es lo que había que abordar en el tema. ¿Alguna duda o alguna aportación? No, doctora, Todo bien de mi parte. Ok, bueno, si no hay ninguna duda, lista para que estén atentos a su nombre. Carvajal. Presente. Cedeño. Presente. Cipriano. Presente. Cortés Sánchez. Presente. Presente. De León Pumarejo. presente. El Ángel Rivera. Presente. Domínguez Guzmán. Presente. Fernández Rocha. Presente. Presente. Casa Cortés. Presente. González Gutiérrez. Presente. González Limón. Presente. Guerrero. Presente. Hernández Jiménez. Morales Jasso. Presente. Muñoz. Presente. Ojeda. Presente. Ortega Velasco. Ramírez Morales. Presente. Santiago. Presente. Santillana. Presente. Torres. Presente. Y Zúñiga. Presente. Ok, bueno. Entonces, pues esto era lo que había que revisar el día de hoy. Tema que a lo mejor no lo abordamos muy profundamente, pero al menos lo básico sobre los conocimientos de estas tumoraciones para detectarlas siempre, los
estadios o en las primeras etapas de la progresión de las tumoraciones. Esto siempre le va a conferir puntos a favor al pronóstico del paciente. Obviamente, si se aborda en etapas tempranas, el tratamiento suele ser más efectivo, pero pues hay tumoraciones que van a entrar en un espacio o en ese tiempo de progresión, pero pueden llegar otra vez a afectar al paciente. Entonces, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Espero que todos se encuentren muy bien y cuídense. Igualmente, doctora.